Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, amigos del Crítico Político, dependiendo de en qué horario veas esto. Te saluda tu amigo Rodrigo Alcubilla y te invito a que nos visites en nuestra página web vidaenmex.blogspot.com y que nos visites también en nuestras redes sociales. Y si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, visítalo. Nos encuentras como Crítico Político Oficial. Pues muy bien, amigas y amigos. Todo ha sido este fin de semana frena. Gilberto Lozano, las casitas de campaña. Y pasó desapercibido un evento que pues no sabemos cómo calificarlo en sí, ya que puede sonar irrelevante, pero si no le ponemos atención, puede provocar muchos problemas. Es el regreso de Ricardo Anaya a la vida pública. En un video bastante emotivo, por cierto, que publicó en sus redes sociales, el hoy ex candidato presidencial, ya conocido también como Riquín Canallín, el Chicken Little, el joven maravilla, que resultó ser el joven ratero. Bueno, ¿qué le decimos? Ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Hizo su aparición y su regreso triunfal para poder salvarnos del desastre en que nos tiene metidos el gobierno tiránico, dictatorial, represor y comunista de Andrés Manuel López Obrador. Bien, vamos a destazar todas y cada una de las mentiras de Ricardo Anaya cuando en su video habla del presente. En él habla del pasado, del presente y del futuro. El pasado habla de cómo nos iba antes de AMLO. El presente es cómo nos está yendo con AMLO, según su visión. Y en el futuro, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer? Lo cual es irrelevante porque sabemos que lo que van a hacer es seguir echándole al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo sabemos. Paula Sofía Vázquez en Televisa, en la mesa de analistas de Es la Hora de Pilar con Leo Zuckerman, les dijo en su cara al Televiso y a toda la oposición y los comentócratas que no tienen proyecto. En fin, vamos a pasarnos ahora a la red social de Ricardito Anaya Cortés y vamos a ver cómo este joven maravilla, el llamado joven maravilla, pues otra vez parece que quiere ser presidente. Aquí está nuestro canal Crítico Político Oficial. Aquí nos encuentras, le das a suscribir y activas la campanita de notificaciones. Bien, vamos en materia, vamos a pasar a lo que nos ocupa, amigas y amigos. Muy bien. Este es el video, vamos a irlo analizando solo una parte y observemos cómo pues tiene un asesor de imagen, ¿no? Como se quita el cubrebocas así muy... Aunque quién sabe por qué lo usa dentro de su casa, ¿no? Vamos a ver. Oh, segundito. Ya. Va. Lo vamos a ir parando y vamos a ir destazando, destrozando las mentiras de Ricardito Anaya, de Riquín Canachín, que también resultó ser bastante mentirosín. Ok, segundito. Ay, está fallando aquí. Muy bien, vamos a verlo, amigas y amigos. Oh, tenemos un problemita técnico. A ver, vamos a resolverlo. Vamos a verlo, amigas y amigos, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles. Te saludo desde mi casa aquí en Querétaro y quiero compartir contigo una decisión muy importante en mi vida. He decidido regresar de lleno a la vida pública. Perdón. Perdón. ¿Es en serio? ¿Es neta? Pasé los últimos 2 años con mi esposa y con mis hijos, dedicado principalmente a dar clases, y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México. Ok. Probablemente tuvo una vida muy tranquila porque para retirarse a la vida académica durante 2 años, pues pues hasta donde sé la docencia, incluso en los países desarrollados como Estados Unidos, que es donde él estaba, la docencia no paga así que uno diga, híjole, ¿no? Qué generosos, ¿no? Probablemente estuvo disfrutando de los 6 millones de dólares que recibió como soborno para aprobar la reforma energética,
¿O qué tal de la venta de la nave industrial, la de los 54 millones de pesos o de dólares? Ya no me acuerdo cuánto fue, pero estuvo, estuvo acusadísimo y como que eso estuvo medio raro. Hoy quiero compartir contigo lo que significó la elección de 2018, cómo veo la situación actual y los graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo. Nada más le faltó decir, porque López Obrador es un peligro para México. Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México. Primero te hablo del pasado. Me acuerdo cuando en campaña visité Zacatlán de las Manzanas. Sí, va a venir a decirnos que del haber visitado el país lo marcó porque vio la necesidad de, de la pobreza, de la madre que tiene un hijo enfermo de cáncer, desafortunadamente enfermo de cáncer, y esto no es por hacerlo menos, pero es indignante e encabronante cómo utilizan situaciones de dolor como el cáncer infantil para sacarle capital político. Con todo respeto, pero son una mierda. Y luego se adelanta esta parte, porque aquí sería darle importancia a lo que dice. Bien, vamos a adelantarnos a la parte del presente, que es la que nos ocupa, amigas y amigos. Chéquense nada más. Porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente. O sea, sí señalar el desastre. Desastre que dejó Fox con la rienda suelta a los gobernadores y el crecimiento del crimen organizado. Desastre el que dejó Calderón, que prometió ser el presidente del empleo y terminó siendo el presidente de los muertos. Desastre el que dejó Peña Nieto haciendo de la corrupción un estilo de vida. Pero sobre todo participar, ayudar a remediarlo. Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. A ver, ¿y qué querían? Nos dejaron un desmadre. ¿Qué querían? Que el gobierno del presidente López Obrador arreglara todas sus raterías, todo lo que dejaron mal hecho, todo lo que dejaron mal puesto. En solo 2 años, para muestra un botón, la reforma energética. Gracias a la reforma energética metieron el impuesto especial a producción y servicios, el IEPS. Hicieron con la reforma energética que la economía fuera tan dependiente del petróleo que si quitas el IEPS de un plumazo por un decreto presidencial, en automático la hacienda pública dejaría de recibir un promedio de 240,000 millones de pesos. ¿Cómo llenas un boquete de ese tamaño? Esa, amigas y amigos, es la razón por la que no se ha quitado el IEPS. Se ha reducido, se ha subsidiado por parte del gobierno, pero no se puede quitar de un plumazo. Por eso es tan importante la recuperación de las refinerías que están en el interior de la República. Por eso es tan importante que se concluya el proyecto de la refinería de Dos Bocas, para que se deje de comprar gasolina al extranjero y se empiece a producir gasolina nacional. ¿Para qué? Para que baje el precio y entonces sí poder deshacer el relajo que dejaron con la reforma energética. Es la economía. Aún antes de la pandemia del coronavirus, México tuvo su peor desempeño en una década. Ok. Vamos a destrozar la primera mentira. Tenemos un video ubicado de Carlos Salazar Lomerín, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde en una entrevista con Leo Zuckerman en 2 minutos admite que la economía mexicana iba bien. Este video es del 8 de julio. Habla ya del gobierno del presidente López Obrador. 8 de julio del año pasado, no del 8 de julio que acaba de pasar, del año pasado. Y hace una radiografía muy interesante y sintética de cómo iba el país antes de la pandemia, antes de que existiera el coronavirus COVID-19 siquiera en China. Chéquense nada más lo que dijo Carlos Salazar Lomelín a Leo Zuckerman en su programa Es la Hora de Opinar. En un país donde se crece, detrás del crecimiento tiene que haber forzosamente inversión. Correcto. Tengas la ideología que tengas, pienses lo que pienses. Ok, necesitamos inversión, lo cual había. La caída del mundo
comunista y todos los mundos estos, fue porque al final no pudieron sostener un aparato de inversión. Correcto. Y por lo tanto fueron deprimiendo su crecimiento y eso pues trajo un desastre. Ok, y hay que decir también que en ningún país del mundo se aplicó un socialismo, un comunismo, como se planteó en la teoría original de Karl Marx, que es al final de cuentas el que hace su propuesta a través de una doctrina filosófico-económica que se llama socialismo científico. Nunca ningún país la empleó cabalmente. La Unión Soviética hizo su lectura, China hizo su lectura, Cuba hizo su lectura, Venezuela hizo su lectura y cada uno hizo pésimas lecturas. Por eso fue un desastre. Nosotros tenemos una serie de indicadores muy interesantes y algunos son hasta paradójicos. Tenemos una estabilidad macroeconómica, tenemos un tipo de cambio adecuado. Correcto. Sigue entrando inversión financiera, la inversión extranjera va bien, sí, va creciendo. Sí, el último dato fue bueno. Bastante bueno, casi 8% de crecimiento en el comparativo de los primeros 9 meses de este año contra el año pasado. Está hablando de 2019, o sea, previo a la pandemia. Tenemos dinero que regresa de remesas de una manera importante. Tú ves las variables. Bueno, totales. El tratado, o sea, si quieras o no, sigue habiendo. El tratado va muy adelantado. Así es. Estamos en el momento de las presiones de última hora, claro, algunas de ellas increíbles. Pero sigue vigente el NAFTA, o sea, sigue vigente el NAFTA. Pero tú, en ese escenario, hemos creado en nuestro país una serie de discusiones, divisiones, diferendos. O sea, chequen todos los detalles, incluyendo el de la inversión extranjera directa, que había crecido un 8%. Entonces, cuando Ricardo Anaya te viene a decir que la economía va mal, pues no tiene ni idea de lo que está diciendo. Eso por un lado. Y por el otro, dice que hemos caído y hasta puso en su videíto, ¿cuánto puso? ¿Cuánto fue, ¿cuánto fue? No, no es cierto, está más para acá. Ahorita vamos a la cifra de los muertos. Ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente. Ok. Pero sobre todo participar, ayudar a remediarlo. Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Es la economía. Aún antes de la pandemia del coronavirus, México tuvo su peor desempeño. O sea, menos 0.3%, sí, pero acuérdense que no se ha pedido un centavo prestado. Y ahora, la economía ha caído por la pandemia, sí, pero por ejemplo, si economías más grandes como los Estados Unidos, cayó 31.7%. Las últimas cifras de 27 de agosto. No tienen vergüenza, así que como ellos dicen, no tienen vergüenza. En una década. ¿Ve la inseguridad? El número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros hace más de 20 años. Ahora, siempre se dijo que los gobiernos anteriores maquillaban las cifras. Estas cifras son las cifras reales que siempre han existido. Siempre han existido. Y le voy a estar únicamente mostrando un fragmento de las noticias que ya tenemos ubicadas. Dice, en Vanguardia, los muertos de Peña Nieto, las cifras que el gobierno mexicano se esfuerza por maquillar. Esto lo dijo en septiembre de 2016. Maquillar cifras es el modo con que el gobierno oculta pobres, muertos y desaparecidos. Peña maquilla cifras de pobreza y la cita como si viviera en otro país. Abril de 2017, otra que se cae. Detectan anomalías y cifras maquilladas de asesinatos en el Estado de México. El actual gobernador Erubiel Ávila, Estado de México. Anomalías. Marzo de 2017, Estado de México. Peña Nieto y Calderón iguales en violencia y asesinato. Las cifras de muertos durante los sexenios de Calderón y Peña, es decir, es una manera de ocultar o maquillar las cifras de la violencia. Marzo de 2018. Los ejecutados sexenio de Peña suman 78.109. Dice,
una investigación de la revista Z que consultó cifras del INEGI relacionados con muertes violentas en lo que va del gobierno priista. El gobierno maquilla lo evidente, la violencia y la ausencia de un plan. Septiembre, perdón, de 2016. Así que Riquín Canallín, no la friegues diciendo que es que estamos muy mal. No, no es que estemos muy mal, es que siempre hemos estado muy mal. Nada más que antes maquillaban las cifras. Y López Obrador ha tenido el valor de decir, sí, y estas son. Y estas son. Nada más que la diferencia de antes con ahora es que ahora hay un plan que se está echando a andar. La corrupción. Con este cuento de que el presidente es honesto, la corrupción se tolera en el círculo cercano de López Obrador. O sea, el cuento de que el presidente es honesto, él mismo mandó la iniciativa al Congreso para que le quitaran el fuero. Ahora el presidente puede ser juzgado por delitos específicos, por delitos electorales, por corrupción, vamos, hasta si se roba unas donitas de un Oxxo. Claro, el procedimiento para enjuiciarlo, para denunciarlo y detenerlo y en dado caso destituirlo, pues es la de un jefe de Estado. No puede ser como un ciudadano común que no tiene ninguna responsabilidad gubernamental. Tienen que hacer la solicitud de juicio político, ya no de desafuero, sino de juicio político en el Senado, y una vez que el Senado determina que sí hay responsabilidad, procede el caso a un Ministerio Público Federal, porque el presidente de la República es parte del gobierno federal. Así que, pues, como que Riquín Canallín está en otra realidad. Y ve el manejo de la pandemia. Ah, y antes, el hijo de Butler, sancionado e inhabilitado. El compadre de López Obrador, el que ganó el concurso para proveer de papel a la Secretaría de Educación Pública, el propio presidente le pidió a su compadre que renunciara a la licitación, a pesar de haber dado el mejor costo-beneficio. ¿Qué pasó con el caso de los videos de Pío López Obrador? El propio presidente dijo, denuncien ante la fiscalía y que Carlos Loret de Mola, entregue el video a la fiscalía. Nada ha pasado. Y cada vez que el presidente hace algo en pro del combate a la corrupción, sale Romero Hicks, sale Mariana Gómez del Campo, sale Marco Cortés del PAN a decir, son cortinas de humo. No la chinguen, por favor. Frente a la peor crisis de salud y económica de nuestra generación, el manejo ha sido un desastre. Y si fuera un desastre, mi estimado Riquín Canallín, ¿por qué Lanz postuló a López-Gatell para ser parte del grupo de expertos? Del grupo para participar en la creación del Reglamento Sanitario Internacional. ¿Por qué? Y no lo propuso el gobierno de López Obrador, lo propuso la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Por ahí decían, todos los secretarios de salud han sido invitados. Sí, pero es una invitación exprofesa por un organismo internacional en un momento de pandemia en el que se pueden dar el ojo de ser selectivos, de ver a quién invitan y a quién no. Y el doctor López-Gatell está invitado a participar en este esfuerzo internacional en la Organización de las Naciones Unidas, 1. Y 2, efectivamente, no le vamos a quitar el mérito al señor Canallín. México efectivamente ocupa el 4º lugar de cifras de muertos, con 74,348. El primero es Estados Unidos, segundo Brasil, el tercero India y el cuarto es México, efectivamente. Lo que Ricardito Anaya no dice es que las cifras de casos de COVID incluyen muertos, casos activos, casos sospechosos y algo que es bien importante, recuperados. México está en el top 5, es el 4º lugar de personas con más muertos, poco más de 74,000. Pero lo que no dicen es que es el 7º lugar a nivel nacional de casos recuperados. Fíjense bien, 74,000 fallecidos contra, aquí está, 598,953, casi 600,000 recuperados. Perdón, pero el combate de la pandemia no es un desastre. 1. Y 2, estas cifras en gran parte se deben a la imprudencia de mucha gente.
A lo mejor no lo sabe porque no tiene necesidad de salir a la calle, se puede dar ese lujo. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos que salir y vemos al montón de gente sin cubrebocas? Pudiéndose portadores asintomáticos, pero esparciendo el virus por todos lados. Los datos son los de la Universidad Johns Hopkins, una universidad estadounidense con más prestigio a nivel mundial. Es tomada como referente y pues hace recaba estos datos. Así que son confiables. Y si observamos aquí la curva de crecimiento de casos diarios, pues esta es mundial. Esto no es propio de un país, es del mundo. Es decir, que está habiendo un repunte mundial. O sea, ¿cómo se atreven a decirnos que vamos bien cuando México es el cuarto país de todo el mundo en el que más personas han perdido la vida? Y séptimo de todo el mundo en personas recuperadas. Y ve la política energética. Todos sabemos que es urgente detener el daño que le estamos ocasionando al planeta. Correcto. Pero en México vamos en sentido contrario. El gobierno canceló el uso de energías limpias para generar electricidad, promoviendo que la electricidad se produzca quemando combustóleo. ¡Falso! Es el subproducto más contaminante del petróleo. ¡Falso! Falso. Falso de toda falsedad. Bueno, la parte del combustóleo es cierta. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con lo que se tiene. No puedes, como él decía, de un día para otro, cuando decía en la campaña, vamos a convertir todo el parque vehicular en eléctrico. ¿De dónde sacas 400,000 pesos para comprar un carro? Y luego en tiempo de pandemia, no hombre, de verdad que la brillantez pulula en el Partido Acción Nacional. Pero déjenme decirles, el 15 de julio de este año, de 2020, una compañía de energía limpia, aceptando las reglas del presidente de la República, le entró con una inversión de 800 millones de pesos. Esta empresa es Cox Energy, es una empresa española de energía fotovoltaica, que es comúnmente conocida como energía solar. Y dejemos que el propio director de Cox, que se llama Enrique Riquelme, si no me equivoco. Bueno, ahorita va a aparecer su nombre aquí en el video. Chequen de qué se trata el proyecto de Cox, que ya tiene 800 millones de pesos invertidos en México para empezar. Eso sin contar de que ya tenía otras pequeñas inversiones en estados de la República a manera de proyectos, digamos, piloto. Nos enorgullece y emociona mucho ser la primera empresa de energía solar en iniciar un proceso de cotización en un mercado de valores de América Latina, concretamente México, en Viva. Cox Energy América, subsidiaria del grupo Cox Energy, somos una plataforma de desarrollo de proyectos fotovoltaicos en América Latina, centrados principalmente en México, Chile y Colombia, y con algunos otros desarrollos puntuales en otros mercados. Somos un grupo con más de 1.800 megavatios de energía solar fotovoltaica en diferentes fases de promoción, centrados y habiendo competido en diferentes licitaciones, mercados y con estrategias diversas, con un objetivo claro: maximizar el valor en cada uno de los proyectos, ya sea poniéndolo en operación para nosotros mismos, como desinvirtiendo los proyectos no estratégicos. Somos una compañía que estamos en toda la cadena de valor y por lo tanto podemos maximizar el valor para los accionistas. América Latina es uno de los principales mercados a nivel global en el crecimiento de energía solar fotovoltaica, por su bajo costo de instalación, haciéndola la más competitiva del mercado, por su alta radiación y su continuo crecimiento y consumo energético que tiene toda América Latina. Países en crecimiento y desde donde Cox Energy apoyaremos para que tenga la energía más barata y apoyaremos en todo el crecimiento e inversión de las nuevas generaciones. Yo les pregunto, amigas y amigos, si lo que dicen allá fuera cierto, ¿ustedes creen que esta empresa le hubiera entrado con tanto dinero? 800 millones de pesos para empezar. Ahora, esta nota es del Crítico Político. Bueno, El País reportó lo mismo. Cox Energy debuta en la bolsa de valores en México con un valor de 200 millones de euros. Ese es el valor de la empresa que vino a invertir en México. Aquí está. Cox Energy América, filial del español del mismo nombre, ha realizado una emisión de acciones en la Bolsa Institucional de Valores de México. La sociedad es la primera empresa de energías renovables que lista sus acciones en un mercado latinoamericano y su valor de cotización inicial ha sido de unos 5,100 millones de pesos, que son 200 millones de euros.
Ahora, Cox Energy América cuenta con presencia en Latinoamérica desde 2012. Entre los países donde está, pues, llegó a México. Hay que reconocérselo, llegó con Peña Nieto. Hoy la empresa tiene más de 36 parques solares con una capacidad de generación de 1.800 megawatts, distribuidos principalmente en mercados de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, en la región México, Centroamérica, Colombia, Chile y el Caribe, España y Portugal. ¿En qué estados de la República se encuentran? Aquí en el crítico los citamos. Tienen sus parques de generación de energía eléctrica en el Estado de México, en Campeche y en Zacatecas, y proyectan instalar 37 puntos localizados para ampliar sus proyectos en el país. Para muestra un botón. Entonces, frente a este desastre, la pregunta que aparece en todas las conversaciones sobre los problemas de México es ¿qué vamos a hacer? Yo creo que la respuesta está en el 21 y en el 24. O sea, ya empezamos aquí, ¿no? A ver, que hay en el 21 las elecciones intermedias y luego en el 24 las federales. O sea, observen, amigas y amigos, cómo llega Anaya y en lugar de decir, no, pues en el PAN proponemos así, 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 no, llega hablando de su plataforma política para 2021-2024. Para mí que el señor le urge un hueso porque se está quedando sin lana. Y ante la imposibilidad que se tiene de conseguir moches, pues entonces está en una situación apremiante. La primera oportunidad para enderezar el rumbo la tenemos en menos de 9 meses, con las elecciones de 2021. Como dijo Francisco I. Madero, siempre es peligroso para los pueblos dejar todo el poder en manos de un solo hombre. Y el poder no está en manos de un solo hombre. Este hombre ha respetado la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y la independencia de los organismos autónomos. Y luego en 2024, como cada 6 años, el reloj de la democracia va a volver a marcar la hora de la elección presidencial. Pero aquí viene lo más importante. Para enderezar el camino, no basta con estar criticando al gobierno de aquí al 2024. ¡Excelente! Más que oponer, el reto es proponer. Muy bien, ¿qué propones? O sea, no basta con alzar la voz y cuestionar al presidente. ¿Qué propones? Tenemos que demostrar que nosotros lo podemos hacer mejor. Sí, pero ¿qué podrás hacer? O sea, si el camino trazado por esta supuesta cuarta transformación no lleva a ninguna parte, ¿cuál ofrecemos nosotros como alternativa? Ok, dime, quiero saber. Yo llevo muchos meses pensando en todo esto. Para ordenar mis ideas y para poder transmitirlas con más claridad, decidí escribir un libro. No, ya. No manches. Es neta. Acaba de dar una radiografía destrozante, devastadora, preocupante, apocalíptica. Y al señor se le ocurrió escribir un libro. ¿Es neta? ¿Se le ocurrió escribir un libro? El video sigue diciendo que va a estar compartiendo los capítulos de su libro, para mí que va a leer en voz alta como si estuviera en biblioteca, y al final dice que pues es grave lo que está haciendo el gobierno con los recursos, pero lo más grave es lo que te está haciendo a ti, o sea, a nosotros. De este tamaño es la desesperación de Ricky Canallín. De este tamaño es la desesperación de la oposición, viniendo a decirnos un montón de mentiras, un montón de falsedades, un montón de datos incompletos como como cuando dijo del manejo de la pandemia siendo un desastre. No se dejen engañar, amigas y amigos, no se dejen intimidar, no se dejen convencer por estos pasquines políticos, pasquines inmundos. Parece que la inmundicia no nada más pulula en los medios de comunicación, sobre todo impresos, también pulula en el Partido Acción Nacional. Y no traen propuesta, ya lo dijo Pablo Sofía Vázquez en el canal de Crítico Político de YouTube y en nuestra galería de videos en Facebook. Tenemos el video donde ella hace una radiografía en 2 minutos, destroza la oposición. Su proyecto está en contra de Andrés Manuel, como está ahorita el señor Frena. ¿Qué proponen? Que renuncie López. Sí, ¿qué más?
Que renuncie López. Sí, pero dime qué propones. Que renuncie López. Ay, amigas y amigos. En fin, vamos a dejarlo por aquí, por el día de hoy. Los invito a que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como El Crítico Político, que visiten nuestra página web vidaenmex.blogspot.com, que está aquí arribita, que nos sigan en Twitter como @cr_político, que por alguna razón hemos estado perdiendo seguidores. El Crítico Político Oficial en YouTube, El Crítico Político en Instagram y en la columna Al Rojo Vivo y algunas notas y comentarios en Sin Línea MX. Bueno, pues yo me despido esta noche deseándoles que se cuiden mucho, por favor. Si no tienen que salir, no salgan y nos vemos hasta la próxima entrega. Muchos saludos.